Muy buenos días para todos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros hoy lunes 16 de octubre. Gracias por acompañarnos. Como bien saben, este pasado viernes 13 de octubre celebramos el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres y este año esta conmemoración aborda la relación de vulnerabilidad entre los desastres y la desigualdad. Este tema es muy interesante ya que a través del desarrollo de los negocios y del sector empresarial podemos reducir ambos aspectos. Para dar inicio a este webinar, quisiera dar las gracias en nombre del capítulo local Arais de República Dominicana, compuesto por las empresas que ven aquí abajo, Grupo Universal, Cormidón, CEPEN, Energas, Fundación Capcana y Grupo Popular, quienes a partir del día de ayer inician formalmente en nuestra red de empresas que trabajamos por el tema de la resiliencia y la concientización sobre la importancia de la reducción de riesgos de desastres. El día de hoy, junto a nuestro exponente Henry Peralta, quien es un especialista en los temas de gestión de riesgos, además es fundador y CEO de Soluciones Resilientes, nos estará acompañando para hablar sobre un método que actualmente está transformando la manera de gestionar el riesgo en las empresas del siglo XXI. Henry, sin más que agregar, quisiera darte la bienvenida, agradecerte por estar aquí con nosotros, por brindarnos todo tu conocimiento y nada, es todo tuyo el espacio. Muchas gracias. ¿Nos escuchas, estimado Henry? Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Ahora sí. Se Gracias, escucha perfecto. Sacha. Gracias a Corred por esta invitación y a todas las empresas que se unen precisamente a esta iniciativa de Arise, ¿no? Que es la alianza del sector privado para hacer sociedades resilientes. Creo que ustedes empiezan precisamente un camino importante eh, para empezar desde un enfoque integral a gestionar esos riesgos de desastres desde una perspectiva sistémica. Así que bueno, vamos a adentrarnos en este webinar que hemos denominado Resiliencia Empresarial en el Modelo de Negocio y vamos a mostrar un método que actualmente está transformando la manera de gestionar el riesgo en las empresas porque está basado en lo que las empresas normalmente invierten más, que es en su modelo de negocio. Hemos escuchado otros tipos de métodos que permiten hacer que la empresa desarrolle sus planes de continuidad del negocio, que desarrollen sus planes de contingencia y emergencia, pero este método que yo les voy a mostrar, que hemos desarrollado con mi empresa Soluciones Resilientes y que hemos empezado a divulgar en diversos países, especialmente en México y ahora incursionando precisamente en Centroamérica, eh, nos permite entonces tener una mirada más integral y sistémica, que es lo que queremos del negocio, para de esa forma identificar cuáles son entonces los aspectos claves que debemos analizar y dónde todos esos ejercicios que ya venimos desarrollando como plan de continuidad del negocio, como planes de gestión del riesgo, se empiezan a integrar en este ecosistema interesante de lo que es el sector empresarial. Así que voy a proyectar pantalla, estimada Sacha. ¿Permitas? Claro que sí. ¿Me confirman que ven la pantalla? Ahí la vemos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con este método y para poder iniciar precisamente con este método que les traigo a continuación, que entendamos un poco, es el método Resilient Business Model Method, vamos a ver unos mitos que normalmente se escuchan a nivel de empresas y vamos a ver a la par unas realidades. ¿Cuál es el mito que normalmente uno escucha?
en las empresas, que solo los activos físicos están en riesgo, ¿sí? Pero en la realidad, eh, muchas de las empresas creen que solamente los activos que son tangibles, es decir, la maquinaria, la edificación, son vulnerables solamente, pero vemos que cuando ocurren los desastres, frente a la ocurrencia de desastres, hemos visto el impacto que también los activos intangibles y la reputación también puede sufrir, ¿sí? Estamos hablando de activos intangibles relacionados no con los aspectos físicos, sino con los aspectos organizacionales, con los aspectos reputacionales, con temas asociados al marketing, con temas asociados a la manera en cómo me relaciono con el cliente, a la manera en cómo establezco relaciones con los socios de la empresa, y eso hace importante que empecemos a desmitificar que no son solamente los activos físicos, o sea, lo que vemos tangiblemente, el producto, el edificio, la maquinaria, sino todo lo que hay detrás de ahí. Desde eso, que son los procesos, la comunicación, la reputación, la identidad de marca y todos esos elementos que hacen precisamente que nuestra empresa pueda avanzar. Otro mito es que las crisis benefician a todos los negocios en línea. Hemos visto que a raíz del COVID-19, el tema de los negocios en línea y la digitalización pues se ha dado con mayor fuerza cada vez más. Sin embargo, cuando uno depende simplemente de esos negocios en línea, y ahora con las amenazas o otras amenazas que surgieron a raíz del COVID-19 o que se potenciaron, que ya venían, pero estas se potencian a través de las amenazas cibernéticas, vemos que no todos los negocios en línea, que es la realidad, experimenta un auge durante la crisis, ¿sí? Muchos negocios de estos pueden venirse a pique porque dependen de esas tecnologías, y una dependencia excesiva de las tecnologías pues nos hacen hartamente vulnerables, ¿no? Obviamente pues que todo esto depende de la naturaleza del producto o servicio que estemos prestando. Lo que quiero decir aquí es que una dependencia 100% de las tecnologías, de la digitalización, nos hace frágiles, ¿sí? Cuando vemos que las amenazas que se ciernen sobre el tema digital, pues cada día están a la orden del día y pueden empezar a generar graves problemas. Por lo tanto, si bien es cierto, es importante la digitalización, tener negocios en línea, y tener transacciones en línea, es necesario conservar, por lo menos como alternativa en términos de redundancia, otras formas de relacionarnos con los clientes si estamos hablando de negocios en línea. Eh, Otro mito es que cuando vemos que ocurre un desastre, el mito es que la lealtad del cliente permanecerá inalterada, es decir, que no pasa nada con el tema de los clientes, que nuestros clientes, a pesar de que estén expuestos a alguna crisis, un desastre, pues ellos se van a mantener firmes. Lo que la experiencia nos ha demostrado que la lealtad del cliente puede cambiar rápidamente si la empresa no responde rápidamente durante la crisis. Por eso es importante ver el tema del modelo de negocio, porque dentro del método del modelo de negocio vemos al cliente como un elemento expuesto, un elemento frágil y un elemento también que puede brindarnos oportunidades en la medida en que nosotros podamos relacionarnos bien con ellos y entender sus necesidades tanto en épocas de paz como en épocas de crisis. Otro mito es que los costos variables se reducen automáticamente cuando ocurre un desastre. Lo que realmente pasa es que no siempre es así, especialmente si hay escasez de suministro, puede hacer que estos precios e insumos suban, ¿no? Entonces pensamos que los precios variables, por eso son variables. Lo estamos viendo hoy específicamente con lo que está ocurriendo, eh, los impactos, los coletazos, primero el impacto del tsunami, que yo digo el tsunami relacionado con esa gran ola social, económica, política que ha generado el COVID-19, como el coletazo de un huracán, por ejemplo, en la economía, como el coletazo de la guerra de Rusia en Ucrania, y ahora lo estamos viendo con esta nueva guerra que se presenta en la Franja de Gaza. Y si lo asociamos y nos vamos más cerca, lo que está pasando en el canal de Panamá, que tiene que ver con la sequía. Entonces, fíjense cómo todos estos aspectos hacen que los costos variables, ¿sí? Finalmente, como hay una escasez, los suministros pueden subir, y obviamente si suben los suministros, pues lo que pasa es
que los costos de producción también se suben. Otro mito es que si sobrevives los primeros 30 días del desastre estarás bien. Lo que nos ha demostrado las crisis pasadas es que estas pueden tener impacto a mediano y largo plazo que va más allá de los efectos inmediatos. Normalmente nosotros, nuestra planificación empresarial es muy cortoplacista, ¿sí? Porque normalmente tenemos una tendencia a negar la existencia del riesgo, creer que solamente le pasa a los otros, pero también no solamente es esa navegación frente al riesgo, sino también la indiferencia que tenemos frente a esos temas, cuando creemos que eso lo tiene que resolver el gobierno o lo tienen que resolver otros. Y esto hace pues que esa visión que nosotros intentamos, que tenemos, de que el impacto va a durar poco, pues eso es algo que tenemos que empezar a analizar precisamente para planificar de manera anticipada digamos, más que la sobrevivencia del negocio, porque nosotros siempre estamos empezando o pensando en sobrevivir, sino más en la pervivencia, que es un concepto nuevo que hemos empezado a incorporar, es pasar de la sobrevivencia del negocio a la pervivencia, porque sobrevivir es estar ahí como parado al borde de un abismo, esperando que alguien lo empuje, y pervivir es darse la oportunidad de permanecer en el tiempo, inclusive si ocurren nuevas crisis. Otro mito es que no necesitamos alianzas estratégicas durante las crisis. El COVID-19 nos demostró, para algunos casos empresariales, la necesidad de esas alianzas que están relacionadas específicamente con el poder encontrar alianzas con las instituciones financieras que nos dan los créditos, alianzas con el Estado, alianzas con proveedores, alianzas con clientes, alianzas con socios, hasta con la misma competencia, ¿no? Entonces, las alianzas actualmente pueden ser más críticas que nunca eh, porque proporcionan hoy un apoyo mutuo en tiempos difíciles. Es decir, que nosotros desde hoy tenemos que empezar a cuidar esas alianzas, generando empatía con todos nuestros stakeholders, precisamente para que en épocas de crisis podamos entonces mutuamente ayudarnos a salir de la crisis. Otro mito es que las crisis no siempre son malas para los negocios, ¿sí? Estamos viviendo normalmente una falsa seguridad y la realidad es que algunas empresas encuentran oportunidades para adaptarse y crecer en tiempos de crisis, ¿no? Para algunas empresas y para algunos sectores, por ejemplo, el sector turístico, la crisis de la COVID-19, pues fue, digamos, un impacto bastante grave y podemos decir que para el sector turístico inicialmente fue bastante importante el impacto, a diferencia de otros sectores que se requerían, digamos, más en términos de los que sectores de alimentos, salud, que precisamente por el tipo de evento que estaba ocurriendo, pues las ventas se aumentaron, ¿sí? Sin embargo, hoy vemos también que todos los sectores, si anticipan en su modelo de negocio cómo pueden enfrentar las futuras crisis, pues vamos a ver esas crisis eh, no solamente como un peligro que nos puede hacer daño, sino como oportunidades que nos van a ayudar a abrir nuevos mercados. Otro elemento importante es que la tecnología no fallará, ¿sí? Y esto está asociado precisamente a esa falsa seguridad que les decía. Como estamos ahora tan hiperconectados, tan dependientes de la tecnología, esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como lo decía. Y aquí lo que pasa es la realidad es que algunos creen que los sistemas tecnológicos son infalibles, ¿sí? Sin embargo, las crisis pueden desencadenar un aumento de ciberataques o fallos técnicos, lo que hace necesario también de que no todo tiene que ser digital, sino que tenemos que tener redundancia en poder tener aspectos más tangibles, análogos, que nos permitan prepararnos para esas crisis, prepararnos para las futuras, por ejemplo, fallos en sistemas eléctricos, fallas en telecomunicaciones, debido a otros fenómenos, por ejemplo, como la sequía, que hace que en el caso, por ejemplo, de países que viven de centrales hidroeléctricas no puedan tener energía o no puedan hacerse energía, por lo tanto implica establecer formas alternativas para que el negocio funcione. Y si hablamos de países que dependen de combustibles fósiles precisamente para generar energía, porque no tienen centrales hidroeléctricas o de otros sistemas, pues también se hace importante esto porque las crisis geopolíticas hacen que todos esos sistemas
estén dependientes y sean vulnerables de estos grandes eventos. Otro mito es que los empleados seguirán trabajando como de costumbre. Lo que se ha demostrado es que es erróneo asumir que los empleados mantienen su productividad y compromiso habitual, porque hay un impacto. El impacto puede ser en la salud de manera directa, o un impacto tanto en la salud física como en la salud mental, o un impacto en la salud física o mental de los familiares de los empleados que trabajan en nuestras empresas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, involucrarlo, porque dentro de los recursos clave que tenemos nosotros las empresas, pues están los empleados, están los colaboradores, y el modelo de negocio, como vamos a ver ahora, los destaca como un elemento fundamental para garantizar la continuidad del negocio y la pervivencia. Otro mito es que la estrategia actual funcionará en cualquier escenario, es decir, que nuestros modelos, nuestros planes de contingencia y emergencia normalmente están muy estandarizados a normas específicas. Normalmente, si bien es cierto, analizan algunos riesgos, no establecen riesgos concatenados que se pueden generar por la manifestación de uno en relación con otro, y creemos que con lo que tenemos es suficiente, ¿sí? Y lo que vemos y pensamos es que si la estrategia funcionó antes de la crisis, seguirá siendo efectiva durante y después de ella, y lo cual raramente eso no sucede, porque cada escenario es diferente, eh, por lo que entonces todo lo que planifiquemos, todas nuestras estrategias deben adaptarse al contexto sociocultural, político, ambiental, económico que esté ocurriendo en un determinado momento. El Foro Económico Mundial nos advierte que estos 2 años, estamos hablando del 23 al año 24, vamos a tener riesgos globales asociados específicamente al aumento del costo de vida, que es el coletazo del COVID, que es el coletazo de la guerra Ucrania y Rusia, que es el coletazo de otros fenómenos, eventos globales que finalmente hacen que pensemos en la necesidad de proponer nuevas maneras de mirar el modelo mirar, perdón, nuestro negocio, y por eso yo les traigo a colación ese modelo como parte de este webinar. ¿Qué es un modelo de negocio? Pues un modelo de negocio está basado precisamente en describir esas bases que una empresa usa precisamente para cumplir sus objetivos. Si uno hablara de cuáles son los objetivos de mi empresa, de todas las empresas, sea la micro, la pequeña, la mediana, la más grande, decimos que normalmente ese modelo de negocio nos permite describir bases sobre cuál se crea valor, es decir, cuando generamos un producto o servicio. Otro elemento importante objetivo de la empresa es, además de crear valor, pues tenemos eh, la necesidad de identificar a quién le vendemos, o sea, a quién proporcionamos valor, ¿sí? Cuáles son nuestros clientes. Y algo muy importante es que además ese modelo de negocio me permite mirar o describir cómo se capta valor, es decir, cuáles son las ganancias a través de las ventas, las fuentes de ingreso que yo tengo al recibir precisamente una compensación por esos servicios o productos que yo proporciono al cliente. Entonces, el modelo de negocio describe básicamente esos 3 elementos que en términos de riesgo debemos proteger. ¿Cómo protegemos la creación de valor, producto o servicio? ¿Cómo garantizamos y garantizamos que esa proporción de valor, que ese producto o servicio que creamos le llegue al cliente en los tiempos que son, le llega al tiempo con la calidad que tiene, ¿sí? Y cómo entonces a partir de eso recibimos una compensación como empresa, porque es la que nos permite continuar, nos permite continuar en el tiempo generando más empleo, generando más productos y creciendo hacia adelante. Entonces, normalmente el modelo de negocio, este es un concepto de Alexander Osterwalder, se puede dividir en 9 módulos básicos que reflejan una lógica de la cual sigue una empresa para cubrir 4 áreas principales del negocio, ¿sí? Los clientes por un lado, la oferta por otro lado, la infraestructura que se usa y la viabilidad económica en términos de costos de producción y de fuente de ingreso. Es decir, que la idea de tener un modelo, de pensarnos un modelo para evaluar el riesgo, intervenir el riesgo de nuestra empresa, basado en un modelo de negocio,
pues está precisamente en cómo protegemos la creación de valor, cómo proporcionamos ese valor también y cómo protegemos la captación de valor. Y nos vamos a enfocar en 4 elementos fundamentales que agrupan 9 módulos que ya vamos a ver, que son los clientes, la oferta, la infraestructura y la realidad económica. Y yo sé que muchos han escuchado ustedes el método del Business Model Canvas, que es el lienzo de Alexander Osterwalder, que hace muchos años nos propuso para poder establecer cómo se define un modelo de negocio. Aquí lo vemos en la pantalla. Entonces, basado en esta, hay muchas maneras de representar los componentes de un modelo de negocio, pero a mí me gusta mucho este porque es muy sencillo y sobre esta base es que nosotros vamos a proponer ese método de la resiliencia del modelo de negocio empresarial, ¿no? Entonces, ese es el modelo de negocio Canvas, el Business Model Canvas, sobre el cual entonces nosotros vamos a trabajar. Es importante porque la mayoría de empresas trabajan sobre él, conocen. Sin embargo, normalmente cuando uno está creando un negocio o cuando está evaluando un negocio, dependiendo de la escuela donde esté, de la escuela de negocios o dependiendo del asesor que ustedes tengan, normalmente lo que va a pasar es que uno inicia estableciendo o diseñando o definiendo cada uno de los componentes de su modelo de negocio, tratando de identificar y de resolver algunas preguntas que hacen parte precisamente de este ejercicio. Y si logramos entonces consolidar en un lienzo, como bien lo llama Alexander Osterwalder, esos 9 componentes generales que componen mi negocio de empresa, pues de esa manera yo voy a poder tener la posibilidad de ver de manera permanente cómo se está moviendo el negocio, ¿sí? Sin embargo, el plus y la oferta que nosotros planteamos en relación con este método es que tomamos esta base del Business Model Canvas y sobre eso hacemos una propuesta de cómo entonces analizar el riesgo de ese modelo de negocio para que cuando ustedes tienen un modelo de negocio actual, podamos entonces pasarlo por un filtro de análisis de riesgo y poder entonces luego eh, poder reinventar o mejorar ese modelo de negocio existente cuando empezamos a incorporar diferentes eventos que podrían afectar el modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio generalmente tiene estos 9 componentes, que es el segmento de clientes, que tiene que ver hacia a quién le vendo mi producto o servicio, la propuesta de valor en términos de el producto o servicio que desarrollo y qué es lo que diferencia mi producto o servicio de otros productos que generan la competencia, los canales a través del cual yo hago que ese producto o servicio le llegue al cliente, a través del cual yo vendo, a través del cual yo comercializo, a través del cual yo me comunico, pero también la relación con los clientes, que es un elemento importante dentro del modelo, que está relacionado específicamente cómo yo garantizo esa fidelidad del cliente con mi empresa para que en épocas de paz o en épocas de crisis, pues me pueda seguir comprando, ¿no? Entonces, se vuelve importante este componente y obviamente, pues todo esto genera una manera de captar valor, que es a través de las fuentes de ingreso, que son todas aquellos aspectos que permiten que a través de diferentes canales, a diferentes medios de pago, diferentes formas, pueda yo captar valor, o sea, obtener ingresos debido a la venta, comercialización de un producto o servicio que tiene una propuesta de valor, que usa unos canales y que finalmente termina satisfaciendo las necesidades o beneficiando a los clientes y obviamente beneficiando a la empresa porque finalmente recibe esa fuente de ingreso, parte de ese ingreso pues se va para las ganancias de la empresa, ¿no? Entonces, de la misma forma, ese modelo de negocio, pues también integra para poder construir esa propuesta de valor los recursos clave que se requieren y entre los recursos clave están los empleados, la maquinaria, los procesos, las comunicaciones, la contabilidad, las finanzas, bueno, todo lo que yo requiero para hacer un producto o servicio y esos recursos clave, ¿sí? Están dinamizados por las actividades que yo desarrollo con esos recursos clave que me permiten entonces el funcionamiento de la empresa, la logística, la producción, las ventas, la comercialización. Y todo esto tiene un soporte, obviamente, importante relacionado con lo que denominamos las asociaciones clave, donde están los clientes, donde están los proveedores que nos llevan las materias primas, donde están los socios inversionistas que también hay que cuidarlos, donde estamos todos nosotros, ¿sí? Podemos ser socios claves
donde está hasta la misma competencia, otras empresas que nos generan productos y servicios en nuestra cadena de valor, y todo esto finalmente tiene una estructura de costos, que es la estructura de costos que generalmente se ve afectada cuando ocurre un desastre. Entonces, fíjense cómo cuando nosotros o ustedes empiezan a analizar el riesgo, no solamente visto desde la infraestructura física, porque lo que normalmente nosotros evaluamos es qué tan segura es nuestra infraestructura física para crear o establecer nuestra brigada de emergencia, que eso está bien. Cuando nos salimos de ese, digamos, de esa metodología simplemente de mirar la infraestructura física y entonces empezamos a mirar que el negocio no solamente la infraestructura física, que puede ser un recurso clave, sino que también son los socios, son las actividades, es la misma propuesta de valor, es la relación con los clientes, son los canales que uso, son los clientes también, porque si ustedes vieron que muchos de los impactos que tuvieron las empresas a nivel de fuentes de ingreso asociados al COVID-19 están relacionados con la disminución de capacidad de pago de los clientes, porque muchos de ellos fueron despedidos de sus empleos y no tenían cómo comprar. Y esos son elementos que la misma empresa, basado en este método, debe empezar a evaluar. Es, primero, ¿dónde viven mis clientes? ¿Cierto? ¿Están expuestos a qué tipo de amenazas? La posibilidad de que los aspectos socioeconómicos de los clientes si van a poder seguir comprando o no en caso de un desastre. Todos esos elementos son los que entonces nosotros empezamos a construir y a deconstruir precisamente para analizar este modelo y sobre esta base empezar a construir ese método y a consolidar ese método que nos permite, primero, recrear nuestro modelo de negocio. Normalmente muchas empresas que inician en incubadoras de empresas, lo primero que hacen es el lienzo, pero a veces, en su gran mayoría, y lo hablo de las pequeñas y medianas empresas o micro, dejan guardado eso por allá y no lo vuelven a ver, ¿sí? No vuelven a ver el modelo de negocio, sabiendo que esto es necesario, yo diría hasta imprimirlo y colocarlo embarcarlo, porque eso es lo que nos permite ver este ecosistema interno de la empresa, de cuáles son los elementos claves y los elementos que debemos analizar para anticiparnos a futuras crisis. Y el método precisamente se basa en eso, se basa en entender de manera sistémica cuáles son los componentes del modelo de negocio, cómo se relacionan unos con otros y cómo el impacto de uno de ellos, de cualquiera o de varios en un momento dado puede finalmente hacer que una empresa cierre sus puertas. Entonces, aquí lo que se hace evidente es tanto lo tangible de la empresa que normalmente estamos enseñados a ver, como los elementos intangibles. Mirar lo intangible nos permite entonces ver de manera integral, en una visión 360, nuestro negocio, nuestra empresa, y si logramos identificar dónde está el problema, si son los tangibles, si son los intangibles, pues muy probablemente vamos a poder blindar ese negocio desde adentro para que cuando vengan las crisis, pues nosotros el impacto lo podamos absorber y podamos no solamente sobrevivir, sino pervivir en el tiempo y seguir hacia adelante. Y ustedes van a ver que esos otros instrumentos que ya usamos, como el plan de continuidad, como el plan de emergencia y contingencia, si tenemos plan de resiliencia, lo que sea, nos van a servir precisamente y se van a articular a cada uno de estos componentes como un instrumento para gestionar el riesgo en cada uno de ellos y yo sé que muy probablemente van a empezar a surgir otros instrumentos que permiten entonces blindar ese modelo de negocio que es el que nos interesa blindar. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de un negocio? Para ir entendiendo un poco más el tema, pues los segmentos de clientes, la propuesta de valor. Esa propuesta de valor tiene unos canales a través de los cuales entonces garantizamos proporcionar valor y en esa proporción de valor, tanto antes de la venta como después de la venta tenemos que seguir estableciendo una relación con los clientes. Esa relación con los clientes que hemos representado acá, ¿sí? Como en esta línea, esta flecha, que es como dinámica, pues si esa relación se rompe o esos canales se rompen, por ejemplo, si usted tiene una propuesta de valor que genera algún tipo de producto especial y usa, por ejemplo, la infraestructura de las carreteras para poder transportarlo y el transporte para poder llevar eso a sus clientes y las carreteras asociadas a un evento sísmico, a una inundación, pues están o han salido de circulación o están obstaculizadas, pues ese canal empieza a generar problemas, se rompe entonces esa relación entre la propuesta de valor y el segmento de clientes y lo mismo puede pasar con la relación con los clientes.
Ahora, si lo hablamos desde el punto de vista de que hay canales virtuales hoy, lo mismo. La manera en cómo yo vendo, a través de qué vendo, a través de qué hago transacciones, eso se rompe porque hubo un ataque cibernético, porque, no sé, por cualquier causa, pues entonces vemos cómo este ecosistema interno empresarial empieza a fallar, ¿sí? Y por lo tanto, las fuentes de ingreso empiezan a reducirse. Y si empiezan a reducir las fuentes de ingreso, pues entonces también se empiezan a impactar nuestros recursos claves para producir esos bienes y servicios, así como las actividades claves, porque todo está obstaculizado, perdón, debido a que los ingresos son mínimos, debido a que no se está vendiendo y por lo tanto la producción, la propuesta de valor se tiene que empezar a reducir o se tiene que empezar a encarecer específicamente, ¿cierto? Eh, y esto hace que los costos terminen siendo más altos y finalmente esos costos, si no se manejan adecuadamente, se le deben transferir al cliente porque si no la empresa entra en una inviabilidad económica y finalmente si esto no se maneja, pues el cliente no va a comprar porque está muy caro, va a buscar otro proveedor, va a buscar otro comercializador, otra empresa. Y entonces fíjense que todas estas líneas que vemos acá son los elementos que conectan algunos procesos y algunos de los módulos claves dentro del modelo de negocio y que cualquier ruptura, cualquier obstáculo, cualquier interrupción, pues finalmente genera que ese modelo de negocio no funcione y empiece a generar pérdidas y empiece a ser inviable económicamente un negocio y el negocio termina finalmente cerrando, ¿no? Este enfoque de Resilient Business Model Method es un enfoque sistémico porque nos parte de mirar el modelo de negocio integral. Yo aquí estoy trabajando con el Business Model Canvas, pero existen otras formas de establecer el modelo de negocio. Otros tienen más módulos, otros tienen menos. Digamos que a mí me gusta este porque creo que es muy completo. Entonces, este es un enfoque sistémico, es una metodología innovadora que está diseñada para ayudar a todas las empresas precisamente a navegar en un ecosistema empresarial cada vez más incierto. Lo decía ahora con el tema del Canal de Panamá. Tuve la oportunidad de estar 2 semanas en el Canal de Panamá dictando unos talleres y veíamos la preocupación del sector empresarial porque el canal está seco, porque los barcos entonces empiezan a hacer fila para poder pasar en el canal porque ya digamos, la movilidad se reduce y un producto o servicio o productos que estaban comprometidos con los clientes en otras partes del mundo que se demoraban 8 meses, ahora con este tema de la sequía, pues ya se demorará 1 año o 2 años, uno no sabe y hasta dónde vaya a ir. Y entonces miren cómo esto empieza a generar en un mundo cada vez más incierto. Y algo interesante que escuchábamos ahí, para que ustedes también lo tengan en cuenta, es que, bueno, hace muchos años Michael Porter decía que en el futuro eh, la, la competencia entre empresa y empresa, ¿sí? No iba a ser directa entre ellas, sino que iba a ser de manera indirecta en función de su cadena de suministro. Es decir, la competencia hoy que estamos viendo, que hemos visto impactada, es que lo que compite realmente hoy con las grandes empresas que hacen parte de otros ecosistemas más pequeños, o sea, que conforman una cadena de valor, la competencia ya no es entre empresa y empresa, sino entre cadena de valor y cadena de valor o cadena de suministro, ¿sí? Entre la cadena de valor sea más fuerte, involucrando a todo el ecosistema empresarial, desde las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, pues yo voy a tener mayor posibilidad de sobrevivir y pervivir. También discutíamos hace 2 semanas precisamente a raíz de todo lo que está pasando y todos los riesgos que están ocurriendo, que se están materializando, tanto en el corto plazo como en el largo plazo o en el mediano, que es a 10 años, vamos a tener mayores impactos asociados al tema del cambio climático, pues esto hace que podamos entonces prever mucho más duras. Y entonces se discutía eh, que ahora, que ahora ya no es el proveedor más barato, el que es más eficiente para nosotros, sino el proveedor que esté más cercano. Es decir, hoy en día con lo que está pasando, porque la globalización, las cadenas de suministro están colapsando, se están obstaculizando, están teniendo interrupciones, ya el negocio no va a estar específicamente en aquellos proveedores que teníamos bien lejanos por allá en la China, por decir algo, o en otros países, y comprábamos más barato, porque eso que comprábamos más barato ahora se está saliendo más caro, porque ahora no está llegando, o si está llegando a destiempo,
y eso hace que los costos de producción pues aumenten, ¿no? Y lo que de alguna manera planteábamos es que no el proveedor más barato, el que hoy va a ser exitoso, sino el proveedor que tengamos más cercano. Es decir, entre más cercano tengamos nuestros proveedores, más redundancia tengamos, es decir, alternativas, va a hacer que nuestro modelo de negocio que está incrustado y que está articulado en una cadena de valores de suministro realmente funcione, ¿no? Entonces, debido a que el ecosistema empresarial cada vez más incierto, más volátil, este método no solo ofrece un lente para evaluar el riesgo inherente al modelo de negocio actual, sino que también proporciona herramientas prácticas para que usted reinvente su modelo de negocio. O sea, si usted tiene en la mente esta fotografía del modelo de negocio actual y usted hace una valoración del riesgo en cada uno de los componentes de manera juiciosa, analizando impactos, analizando la vulnerabilidad, analizando sus capacidades, analizando las amenazas que diversos eventos pueden ocasionar, muy probablemente usted va a tener las herramientas, va a tener la información suficiente o por lo menos va a aproximarse a conocer cómo un evento determinado puede impactarlo. Usted puede desde ya hoy tomar una nueva fotografía cuando haya pasado por este filtro y tener un nuevo modelo de negocio que se ajuste a ese mundo volátil, a ese mundo incierto y tenerlo permanentemente en un lugar especial de la empresa donde usted lo esté viendo y ojalá que uno pudiera verlo como ese modelo de negocio en la medida en que el mundo va cambiando, en que los riesgos se van materializando, usted también puede ir cambiando a la par, pues eso va a generar que su modelo de negocio sea un modelo de negocio próspero, una empresa que finalmente va a crecer por encima de las crisis. Entonces, la definición del modelo de negocio actual es el primer paso. Voy a presentar rápidamente, porque bueno, esto haría parte de un curso completo de cómo desarrollarlo. Y yo lo que quiero en este webinar, en estos minutos últimos que me quedan, es poder mostrarles a ustedes el método de manera muy general, eh, precisamente para que se motiven un poco a que vean esto como una oportunidad y yo voy a mostrar rápidamente entonces algunos ejemplos de que cuando uno va en la aplicación del método. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir el modelo de negocio actual. Como les digo, muchas empresas al principio, cuando se formalizaron o se constituyeron, muy probablemente muchas hicieron su Canvas y lo guardaron por allá debajo de la almohada o en el anaquel o en el disco duro y no lo volvieron a ver nunca. Otras empresas, muy probablemente, normalmente el 99% de las empresas no hace el modelo de negocio. De pronto lo hacen las grandes empresas porque hace parte de su sistema de gestión de calidad, pero en su gran mayoría no contamos con esto, no con esta herramienta que me parece a mí potente. Entonces, lo primero, si lo tiene o no lo tiene, o si lo tiene, revíselo, y si no, define el modelo de negocio actual, ¿cierto? ¿Cómo se define ese modelo de negocio actual? Pues piense quiénes son los clientes, entonces, en términos demográficos, cuáles son los clientes, cuáles son las necesidades que usted satisface, analiza el comportamiento de las compras, cuál es el valor que el cliente da y por qué está dispuesto a pagar, y determine el tamaño de los segmentos, porque uno puede tener diversos segmentos de clientes y preguntarse si es lo suficientemente grande el segmento para ser rentable. Entonces, lo primero es caracterizar al cliente. Por otro lado, ustedes pueden encontrar diversas metodologías cómo entonces caracterizar a su modelo de negocio. Yo aquí les estoy mostrando ejemplos. Este me permite entonces caracterizar la propuesta de valor en términos de qué problema soluciona mi producto y servicio, qué beneficios trae en relación con la competencia, el nivel de calidad que hace parte de la propuesta de valor. Me compran porque mi producto tiene mayor calidad, me gustan porque mi producto es más económico, la conveniencia de la facilidad del acceso o el precio, como ya les decía. Si hablamos entonces de los canales, pues uno puede escribir los canales dependiendo de si hago ventas directas a través de tiendas físicas o virtuales, si hago ventas a través de intermediarios, cuál es la logística que uso, mirar la escalabilidad del producto en términos de cómo puede crecer y cómo se manejan las transacciones y cómo es la experiencia del cliente. Cuando hablamos entonces de caracterizar
En la relación con el cliente me interesa mirar el soporte del cliente, me interesa mirar los programas de lealtad que yo tengo para que me sigan comprando, me interesa personalizar productos y servicios, me interesa comunicarme constantemente con los clientes y me interesa también poder determinar de qué manera adquiero los productos y servicios de mi empresa y me relaciono con ellos para que me adquieran más. Cuando ya hablo entonces de los fuentes de ingreso, pues yo tengo que determinar cuál es el modelo de los precios que yo uso, suscripción, precio fijo, premium, y si los ingresos son recurrentes, si hay diversificación, ¿sí? Varias fuentes de ingreso, si yo tengo un margen de beneficio de esas fuentes de ingreso que tengo y cuál es el ciclo de vida del cliente, y eso me permite entonces mirar cómo ese cliente va a ser una fuente de ingresos permanentes para mi empresa. Seguimos. Los recursos clave, pues cuando nosotros describimos los recursos clave, pues están en función de poder determinar el personal, de poder mirar cuáles son los activos físicos. Fíjense que aquí ya aparecen los activos físicos como equipo, instalaciones y vehículos, los activos intangibles, las marcas, las patentes, los derechos de autor, el capital financiero para operar, la tecnología que uso para que mi negocio funcione. Y si hablamos entonces de las actividades clave, hablamos de producción, de crear productos y servicios, del marketing que yo desarrollo para vender, de las ventas, de la calidad en términos de control de calidad, las mejoras y de la administración de operaciones y gestión del equipo. Aquí solamente menciono algunos ejemplos, son muchos, pero miren que en la medida que ustedes van viendo, empiezan a aparecer todos los elementos que yo debería analizar para identificar de qué manera un evento puede impactar a cada uno de los componentes que estoy mostrando. Ese es el método, básicamente. El método se basa, primero, en identificar y caracterizar muy bien, ojalá al nivel de detalle, ya sea por área de mi empresa, ya sea por producto, ya sea por servicio, como lo quieran desarrollar, cada uno de esos aspectos, caracterizarlo también, que luego yo pueda analizar, ahora les voy a mostrar la manera en cómo yo evalúo el riesgo en términos de cuáles son las amenazas que cada uno de estos elementos tiene, cuáles son las vulnerabilidades que cada uno de los elementos tiene y cuáles son las capacidades de la empresa, precisamente para sobre ese análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades, entonces yo pueda proponer una medida de reducir el riesgo y de esa forma un modelo de negocio, digamos, con el cual entré, pues va a tener la oportunidad de transformarse, ¿sí? Y de reinventarse y muy probablemente ese modelo de negocio va a ser mucho más fuerte y más resiliente que el que actualmente tiene. Continuamos acá. De otro lado, entonces, si hablamos de las asociaciones clave, pues tenemos la necesidad de caracterizar quiénes son los proveedores que me abastecen materias primas, de los distribuidores, ¿cierto? Las alianzas estratégicas con otros negocios que complementan, pero no compiten, las alianzas estratégicas con bancos, las alianzas estratégicas con el Estado, los inversionistas, ¿sí? Aquellos que aportan el capital y los asesores expertos en industria, el legal, el abogado, el jurídico, el contador, o sea, todos. Normalmente nosotros no pensamos en ellos, no pensamos en ese nivel de detalle, porque estamos pensando siempre es si el evento me va a impactar la infraestructura física, ¿sí? Y eso está bien, y para eso hay formas de hacerlo, pero cuando hablamos del método, del modelo de negocio, pues nos estamos obligando a profundizar más, identificar otros elementos que normalmente en la vida práctica no se tienen en cuenta y que si fallan, pues pueden generar un impacto sistémico en el resto de nuestro negocio. Entonces, si hablamos de la estructura de costos, pues hablamos de los costos fijos, gastos constantes independientes del volumen, de analizar los costos variables, eso cómo fluctúa en función del evento, si el evento es grande, si el evento es pequeño, si el evento es probable, las economías de escala, cómo se reducen o aumentan, las economías de alcance, cómo nos podemos ahorrar algunos recursos optimizando costos y también poder determinar cuáles son las inversiones iniciales que permiten que el negocio pueda avanzar. Entonces, en el tema de estructura de costos, ustedes pueden establecer cualquier, digamos, aquí simplemente son unos ejemplos. Cuando uno mira la estructura de costos, pues obviamente es mucho más amplia, pero si uno puede detectar dónde van sus costos, en qué es lo que se gasta el dinero o invierte el dinero, perdón, más que gastar, invierte el dinero para producir, pues entonces esos elementos son los que usted luego tiene que analizar en una matriz que le permita determinar entonces cómo ese modelo de negocio, cómo cada uno de ellos
se puede ver afectado si ocurre un desastre. Entonces, todo esto que está aquí, usted lo coloca en una matriz, ¿sí? Para evaluar el riesgo de desastre, ¿vale? Evaluar el riesgo de desastre, el impacto. Y esta evaluación la puede hacer a través de su experiencia propia, ¿sí? Normalmente uno arranca por eso, empieza por analizar desde su experiencia, desde la realidad, desde el conocimiento que tenga, ¿sí? Y luego pues va introduciendo otros conocimientos adicionales de otras organizaciones, de otras personas, pero inicie con lo que usted tiene ahorita para valorar el riesgo. ¿Qué significa valorar el riesgo? Pues entonces, para esto, y ya con esto vamos a hacer, y vamos a ir cerrando, el tema es que lo que yo les motivo a ustedes a hacer es que primero hagan esa caracterización del modelo de negocio, identifiquen muy bien, detallen muy bien los clientes, quiénes son los clientes, establezcan los segmentos de clientes, detallen muy bien los productos y servicios que su empresa tiene, defina muy bien cuáles son esos productos principales, inicie por esos, y sobre esos productos entonces determine cuál es la propuesta de valor. Y cuando yo hablo de la propuesta de valor es qué es lo que hace que la gente me compre, qué es lo que hace que mi producto o servicio sea más visible, y trate de caracterizar eso, porque eso es lo que finalmente usted tiene que proteger cuando va en relación con la evaluación de riesgo de desastre. ¿Sí? Lo mismo hágalo con los canales, mire los canales físicos, los canales virtuales que usted usa, analice qué tan vulnerables están, qué capacidades ustedes tienen, reservas financieras, capacidades técnicas, capacidades logísticas, todos esos elementos cuando se empieza a analizar son fundamentales para poder garantizar de que nuestro modelo de negocio sea fuerte, y además analice cómo son esas relaciones con los clientes, cómo han sido en el pasado, cómo fueron en el COVID-19, cuántos clientes de esos se fueron o cuántos clientes llegaron, porque resulta que, o se mantuvieron, porque resulta que ustedes tienen una relación con los clientes independientemente si está en crisis o no está en crisis. Y cómo todo eso, pues, genera fuentes de ingreso, o cómo todo eso afecta a sus fuentes de ingreso, y cómo eso también impacta los recursos clave, las actividades clave, las asociaciones clave, y finalmente cómo eso redunda en que sus costos de producción aumentan o disminuyan o se mantengan. Entonces, esa mirada integral es la que yo quiero que ustedes se lleven, y para eso yo les voy a dar un último tip y con esto cierro. Vamos a tomar, para que hagan ustedes el ejercicio muy sencillo, nosotros podemos profundizar más, pero se trata es que hoy, este día, ustedes se vayan para sus oficinas o estén en sus oficinas, en su casa, tomen este modelo Canvas, ¿cierto? Caractericen bien su modelo, si ya tienen uno perfecto, empiecen a analizar y empiecen a ver algo muy sencillo. Háganse esta pregunta: ¿qué pasa si ocurre un huracán e impacta a mis clientes en estos aspectos? ¿Qué pasa si ocurre otra pandemia? ¿Qué pasa si la guerra de Rusia y Ucrania se acentúa y afecta, no sé? ¿Qué pasa si el canal de Panamá deja de funcionar? ¿Qué pasa si hay una revuelta social? ¿Qué pasa si ocurre un terremoto? Y entonces, ese qué pasa si lo van entonces a analizar en cada uno de los 9 componentes del modelo de negocio, y se los aseguro que cuando ustedes analicen ese negocio basado en esta metodología, que es muy sencilla, sino que se basa específicamente en que nos vamos a centrar en esos 9 componentes, yo sé que ustedes van a detectar y van a descubrir de manera temprana dónde están los problemas, ¿sí? De su modelo de negocio, y pueden rápidamente, con lo poco o mucho que tengan, hacer ajustes a su modelo de negocio, ¿sí? Ojalá lo hagan de la más detallada posible con el equipo de trabajo que ustedes tienen para avanzar. Entonces, por último, yo les voy a dar unos tips de cuáles son esas amenazas que ustedes deberían entonces analizar. Familias de riesgos y desastres o crisis. Entonces, tengan en cuenta, van a preguntarse qué pasa si ocurren eventos de origen natural. Estos incluyen terremotos, huracanes, inundaciones, incendios forestales, tornados y otro tipo de fenómenos naturales que pueden dañar la infraestructura física, interrumpir operaciones y afectar a empleados y clientes. Pero también ustedes tienen que analizar hoy en día las crisis financieras por las que estamos pasando. El aumento del costo de vida es uno de los elementos que nos está impactando hoy en día por los coletazos que le digo de los eventos que han ocurrido, y esto puede incluir una drástica caída en las ventas, pérdida de grandes clientes, devaluaciones significativas,
¿sí? La devaluación de la moneda, por ejemplo, el aumento, la subida del dólar, el aumento del costo del petróleo, bueno, etcétera. Eso puede generar una crisis financiera. También algo importante que a veces no se tiene en cuenta, los escándalos y controversias que tienen que ver con la reputación. Cuando un miembro relacionado a alto nivel de la organización o genera una controversia relacionada con prácticas empresariales inapropiadas que pueden dañar la reputación, otras cosas que podrían hacerlo, ataques cibernéticos para no olvidarnos del tema de la digitalización, violaciones de datos, otros tipos de ataques que pueden comprometer la información del cliente, que pueden obstaculizar transacciones, operaciones financieras y pueden generar pérdidas significativas. También, dependiendo del core business que ustedes tengan o el giro del negocio, pues determinar accidentes industriales que no necesariamente pueden generar ustedes, sino que ustedes están inmersos en áreas físicas donde tienen industrias peligrosas que están alrededor y también hay que mirar eso. O sea, no solamente es el evento que yo puedo generar como empresa, sino los eventos externos que me pueden afectar a mí. Entonces, esto puede abarcar derrames químicos, explosiones y cualquier otro tipo de incidentes, problemas de producto. También esto es importante, tiene que ver con las necesidades y con que ustedes estén actualizados si el producto o servicio es vigente o no, cuál es la moda, entre comillas. Y esto incluye retiros del mercado, productos defectuosos o que causen daño, lo que genera pérdida de confianza en el cliente y pues le puede generar problemas legales. También cambios regulatorios o legales, nuevas leyes o regulaciones que impacten, que ustedes digan, esa ley me va a impactar a mis clientes o esa ley, por ejemplo, el tema del poder adquisitivo, porque resulta que el salario mínimo legal se reduce o porque para poder, no sé, hacer una transacción bancaria a mis clientes le van a cobrar a través de la plataforma virtual, le van a cobrar un porcentaje y eso genera unos problemas importantes o una regulación en términos de exportación, importación. Todas esas cosas hay que analizarlas. Algo también que puede ser importante son los conflictos laborales, que hay que tenerlos en cuenta, las huelgas, las disputas laborales, los problemas relacionados con lo laboral, que pueden interrumpir las operaciones y afectar la imagen de la empresa. Y por último, que podamos entre todos evaluar futuras pandemias y futuras enfermedades. Entonces, con esto dejo aquí para motivarlos a ustedes a que este método, que es muy sencillo de aplicar, lo puedan hacer, lo puedan usar, ¿sí? Básicamente es diseñar o recrear su modelo de negocio usando el Business Model Canvas, si así lo prefieren o si tienen otro, úsenlo, no importa. Cuando tengan entonces caracterizado de manera detallada cada punto, entonces páselo por la pregunta, ¿sí? La pregunta sencilla. ¿Qué pasa si ocurren estos eventos? Eso implica un conocimiento detallado de su negocio para poderlo desarrollar, pero si usted caracteriza muy bien su negocio, caracteriza los productos principales, caracteriza muy bien sus fuentes de ingreso, caracteriza los costos de producción, el personal, bueno, todo lo que hemos visto acá, va a ser muy sencillo que cuando usted haga esta pregunta, ¿qué pasa si frente a cada uno de los eventos? Rápidamente usted pueda identificar dónde su modelo de negocio es débil y de esa forma puede detectar de manera temprana dónde es que lo va a fortalecer y sobre esa base un modelo de negocio inicial con el cual usted recrea o entra a analizarlo, muy probablemente va a ocurrir de que ese modelo de negocio se reinvente y ese negocio reinventado pues, es el que usted eh, va a aplicar en su empresa para seguir creciendo, para seguir generando empleo, para fortalecerse. Esto es lo que les tenía a todos ustedes para contarles. Así que, bueno, quedo abierto a preguntas, aclaraciones, dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. En este momento, a nuestros televidentes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que deseen expresar acerca de este nuevo modelo de negocio que está transformando las empresas en nuestra actualidad frente a los riesgos sistémicos, ¿verdad? Que todos enfrentamos tanto de manera, bueno, con factores externos e internos también. Si tienen alguna pregunta.
Bueno, mientras se animan a preguntas, fíjense que el simple hecho de identificar, caracterizar primero su modelo de negocio con esta metodología sencilla, poderlo preguntarse qué pasa si cualquier pequeño cambio que usted genere en cualquiera de los componentes le va a generar una acción positiva en el resto, porque se comporta como un sistema, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Cualquier cambio, mejora que usted haga a cualquiera de los procesos, usted va a ver reflejado de que todos los procesos en general se van a impactar de manera positiva. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Henry, nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Nosotros estamos grabando la sesión y la vamos a estar colocando en el canal de YouTube de Corred, en donde también tendrán acceso al contenido, pero también al mensaje expresado por nuestro querido exponente Henry. Bueno, si no hay alguna otra pregunta adicional, entonces doy paso a nuestra directora ejecutiva, Katia Mejía, quien nos dará un mensaje de agradecimiento y conclusión a este webinar. Gracias a todos por estar. Gracias, Henry, gracias, Sacha. Realmente, bueno, altamente complacidos de su participación. Como ustedes saben, en Corred estamos ocupados por colaborar con las mejores prácticas empresariales ahora de cara a la gestión de riesgo. Y de manera excelente lo ha expuesto el señor Peralta con este modelo de negocio. Es un ejercicio viable, fácil, pero muy importante y también, sobre todo, que nos da una oportunidad de mirar más allá a lo bien, a lo como él citaba, que era el tema nada más enfocado a los activos físicos. Entonces, les invito pues a participar, a terminar de hacer el ejercicio. Con gusto estaremos compartiendo, como dice Sacha, la ponencia. Y bueno, y seguimos para servirles desde Corred de cara a seguir apuntando a buenas prácticas empresariales. Muchas gracias a todos y feliz día. Muchas gracias, señora Katia. Bye bye, gracias. Bye bye. Gracias.